Queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es José Antonio Méndez, os mando un saludo desde la ciudad de Cáceres y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Comentarios desde La Barrera. Voy a intentar ponerme serio porque el asunto de hoy lo requiere. ¿Os acordáis de José Luis Rodríguez Zapatero? El de la Alianza de Civilizaciones, el que veía brotes verdes en plena crisis económica del 2008, el que se iba a dedicar a supervisar nubes cuando dejara el Palacio de la Moncloa. Supongo que sí, pero por si acaso os pongo un audio para refrescaros la memoria. Y os advierto que lo que vais a escuchar no está generado con inteligencia artificial, que es real como la vida misma. El infinito es el infinito. El universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo, que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Pues eso, entre otras muchas cosas, es José Luis Rodríguez Zapatero. Un señor que el 14 de marzo del 2004 ganó unas elecciones generales que tenía virtualmente perdidas gracias a una serie de maniobras de acoso y derribo contra el gobierno del entonces presidente José María Aznar. Maniobras orquestadas con la complicidad de su director de campaña, Alfredo Pérez Rubalcaba, y con la coartada de la pésima gestión informativa que el Partido Popular estaba haciendo de los atentados del 11 de marzo en Madrid. Pues bien, este señor, que fue presidente durante 2 legislaturas y bajo cuyo mandato comenzó la degradación moral de este país, acaba de ser imputado por la comisión de una serie de delitos que harían sonrojar hasta el más pintado de los delincuentes de baja estofa. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en un auto de 85 páginas que no tiene desperdicio, atribuye a Rodríguez Zapatero la autoría de los siguientes delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. Todo ello en el marco del sumario del denominado caso Plus Ultra. Si se descuida, el señor Rodríguez Zapatero se echa a las espaldas medio código penal. Primera vez en democracia, queridos oyentes, que un expresidente del gobierno se ve envuelto en semejante berenjenal. Pero claro, aquellos de vosotros que tengáis memoria me diréis que Felipe González también declaró en junio de 1998 ante el Tribunal Supremo por el secuestro de Segundo Marey llevado a cabo por la banda de los GAL. Y no os falta razón, pero en aquella ocasión González declaró como testigo, no como imputado. Pero ese es otro capítulo de la infecta historia del PSOE en el que, por supuesto, no voy a entrar, puesto que hoy el episodio, como digo, lo vamos a dedicar a nuestro pana Zapatero. Todo comienza el 9 de marzo de 2021, cuando en plena pandemia el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez,
aprobaba por decreto una serie de ayudas millonarias para reflotar a empresas que estaban pasando dificultades financieras como consecuencia de los efectos del COVID-19. Entre el listado de las empresas beneficiarias estaba Plus Ultra, una aerolínea prácticamente desconocida y que apenas contaba con 5 o 6 aviones en su flota. Y sin embargo, a pesar de eso, el Estado decide rescatarla aportando 53 millones de euros de dinero público, de dinero procedente de nuestros impuestos. ¿Por qué se rescata entonces a Plus Ultra? Pues esa precisamente es la pregunta del millón. Las pesquisas policiales apuntan a que esa aerolínea no cumplía con los criterios para ser receptora de las ayudas. Ni era estratégica ni tenía una dimensión que justificase semejante inyección económica. Pero es que, además de todo eso, resulta que su balance de situación reflejaba números rojos antes incluso de la declaración de la pandemia, lo cual la inhabilitaba para recibir tales ayudas. El asunto, evidentemente, olía a chamusquina. Según el auto judicial hecho público la semana pasada, Zapatero habría sido el cerebro de una estructura organizada y jerarquizada dedicada al tráfico de influencias que habría reportado a la trama pingües beneficios económicos. ¿Y de cuánto dinero estaríamos hablando? Pues, según el propio auto judicial, de unos 2 millones de euros. De esa cantidad, 1,5 millones habría ido a parar directamente al bolsillo del expresidente. Y el resto, unos 420.000 en números redondos, se habrían desviado a la empresa de comunicación What the Fuff, que casualmente dirigen Laura y Alba Rodríguez Espinosa, que son las hijas de Zapatero. ¿Os acordáis de las hijas de Zapatero? Aquellas que salían en la foto con el matrimonio Obama vestidas en plan gótico. Pues por lo visto, las niñas también están metidas en el ajo. De momento, y que se sepa, en este punto de la investigación, la única que de momento se libra es Sonsoles. Pero ya veremos a ver conforme la policía judicial vaya atando cabos. Porque supongo que si cae Zapatero, también caerá su mujer. ¿O no pasó lo mismo con la infanta Cristina y con Urdangarín? Pero en fin, como en todo caso de corrupción que se precie, en este también hay un hombre de paja, un testaferro. Ese rol lo ocupa Julio Martínez Martínez, alias Julito. ¿Y quién es Julito? Pues Julito es el director de la consultora Análisis Relevante, que según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la UDEF, habría servido como vehículo para canalizar pagos a Zapatero procedentes del rescate de Plus Ultra. ¿Y cómo se sabe esto? Pues porque entre la documentación encontrada por los agentes en el marco de esta operación había un contrato firmado entre Julio Martínez, en representación de Análisis Relevante, y el presidente de Plus Ultra, que curiosamente se llama Julio Martínez Sola. No confundir, ya digo, con Julio Martínez Martínez, que es el presidente de la empresa Análisis Relevante. Ese contrato fijaba una comisión del 1% sobre el rescate de Plus Ultra en el supuesto de que la cosa llegara a buen término. Y queridos oyentes, un 1% de 53 millones de euros es mucho dinero. 530.000 euros. Y el negocio, por supuesto, salió redondo. O eso, al menos, pensaron en un primer momento
sus promotores. Otro de los elementos más escabrosos que envuelven, que rodean a toda esta trama es su vinculación con la dictadura bolivariana de Nicolás Maduro. Plus Ultra operaba rutas comerciales entre Madrid y Caracas. Y para mantener esas rutas activas durante la pandemia se necesitaba la autorización del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil del país caribeño. Y esas autorizaciones, como también podréis suponer, no llegaban de oficio. Había que trabajárselas. Alguien tenía que impulsarlas a base de incentivos económicos. Pues bien, según la investigación, Zapatero viajó a Caracas en diciembre del año 2020 junto a Julito Martínez. Ese viaje coincide, según la UDEF, con gestiones para desbloquear los permisos de vuelo. Los investigadores, de hecho, han identificado en el teléfono del señor Martínez Sola, recordemos, el presidente de Plus Ultra, un mensaje enviado por un contacto guardado en la agenda telefónica con la letra Z. Y ese mensaje decía textualmente lo siguiente: exitosa gestión. Pues eso, que a buen entendedor, pocas palabras bastan. Y para no liar más la madeja, os voy a aportar un último dato bastante revelador. En 2024, la Fiscalía Anticorrupción española recibió las solicitudes de cooperación judicial por parte de Francia y de Suiza con la finalidad de ampliar las investigaciones que estaban llevando a cabo sobre una posible red de blanqueo de capitales vinculada a fondos venezolanos, puesto que tanto la justicia francesa como la suiza detectaron movimientos sospechosos relacionados con el rescate de Plus Ultra. Es decir, que todo este asunto trae causa de esa cooperación judicial internacional y no de una denuncia interpuesta, como se han encargado de decir otros cercanos al gobierno, no de una denuncia, repito, de manos limpias. Pero lo fundamental es que, con independencia del origen del procedimiento, lo que sí parece claro es que Zapatero está pringado hasta las cejas. Nunca mejor dicho. Y eso compromete, y mucho, al actual gobierno de coalición, puesto que Zapatero se ha convertido en el principal valedor del sanchismo. Se ha convertido en una especie de faro moral de Pedro Sánchez. Si cae Zapatero, Sánchez tiene los días contados. O así, por lo menos, debería ser. Pero todo puede suceder. Con Sánchez, no lo olvidemos, todo es posible. Estaba previsto que Zapatero prestara declaración como imputado ante el juez Calama el próximo 2 de junio, pero la comparecencia ha tenido que suspenderse hasta dentro de 2 semanas como consecuencia de las últimas averiguaciones, entre ellas el hallazgo de cientos de joyas en una caja fuerte que el señor Rodríguez Zapatero tenía a buen recaudo en su despacho del número 35 de la calle Ferraz. Y por supuesto, dice ZP que esas joyas proceden de una herencia de su mujer, de Sonsoles. Hay que ver la poca imaginación que le echan algunos para justificar sus tropelías. Yo creo que es que nos toman por deficientes mentales. Total, queridos oyentes, y en resumen, que la cosa no pinta nada bien para el bueno de José Luis. El mismo que decía que ser socialista era tener poco y dar mucho. Eso sí, lo decía con la boca pequeña, con una sonrisa sibilina que lo delataba, sabedor de que estaba soltando una trola como un piano.
Estos son los que van dando lecciones de integridad, los que nos van dando lecciones de democracia. Pero que yo sepa, no hay nada más repugnante que haber hecho negocios en plena pandemia, mientras en España y en el mundo morían millones de personas. ¿Hay algo más nauseabundo que hacer negocios con los hombres fuertes de la narcodictadura de Nicolás Maduro? Pues a estos menesteres, al parecer, según apuntan todos los indicios, se ha dedicado el señor Zapatero, el contador de nubes, el que, según sus propias palabras, se metió en política para reivindicar la figura de su abuelo, el capitán Juan Rodríguez Lozano, fusilado por las tropas franquistas en León el 18 de agosto de 1936. Querido José Luis, permíteme que te lo diga, pero ¿en qué mal lugar has dejado a tu abuelo? Ya veremos a ver si después de tu declaración prevista para mediados de junio no vas derechito al Calameco. Queridos oyentes, me temo que esto es solo la punta del iceberg. Este viacrucis por el que pasa el PSOE acaba de empezar. Porque esta misma mañana, y estoy grabando esto el 27 de mayo del 2026, la UCO de la Guardia Civil ha entrado en la sede del PSOE de Ferraz en busca de pruebas incriminatorias en el marco de otro proceso judicial que el Partido del Pueblo tiene abierto en los tribunales sobre financiación ilegal, el llamado caso de la fontanera Leire Díaz. Y dentro también de esa misma operación, la UCO se ha personado, ni más ni menos que en la mismísima Dirección General de la Guardia Civil. Y mientras tanto, su santidad, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, anda por Roma de visita oficial al Papa. ¿Y qué ha dicho Pedro Sánchez? Pues escuchadlo vosotros mismos porque parece que el tío está de guasa. Me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Insisto, esto lo dice un tipo que lleva conculcando la Constitución desde que accedió al cargo, que no presenta presupuestos generales porque no le da la real gana. No se le ve muy preocupado al ocupante de la Moncloa. En fin, queridos oyentes, que el PSOE, como podemos comprobar, está anegado de corrupción hasta las trancas. Esperemos que la justicia no se eternice en el tiempo para poner las cosas en su sitio. Un saludo y hasta el próximo episodio.